Hola, soy Shoyun Knife y este es un nuevo video. Espero que sea de tu agrado. Miyazaki Tsutsumu nació un 21 de agosto de 1962 en Tokio. Secuestró y mató a 4 niñas entre 4 y 7 años, conocido como el Drácula humano o el asesino de la niña pequeña. Sus crímenes incluían abusos sexuales, canibalismo y necrofilia. Miyazaki nació de manera prematura, hecho que ocasionó que sus muñecas no llegaran a desarrollarse del todo. Esta deformidad hizo que sufriera bullying en la escuela y se acomplejase hasta el punto de recluirse en sí mismo. Un niño inteligente, pero solitario y aislado, que en aquella época empezó a mostrar señas de alejamiento de la realidad, como confesaba en su diario. Este alejamiento empezó a verse en el abandono progresivo del estudio, donde una vez destacó como el más brillante de su clase y su refugio en la lectura voraz de cómics. En los 80s, Tsutsumu Miyazaki tuvo que desistir de un sueño de ingresar en la prestigiosa Universidad de Meiji, una nueva frustración de la cual culparía su deformidad. Aún así, no se dio totalmente por vencido y se graduó en fotografía técnica y entró a trabajar en una imprenta al tiempo que volvió a la casa de sus padres. Es entonces cuando más relevancia cobra su contexto familiar. La familia Miyazaki era la propietaria de uno de los rotativos más influyentes de Tokio, por lo que gozaba de un alto estatus en la sociedad. Lejos de facilitar la vida de Tsutsumu, contribuyó a su aislamiento. La adicción de sus padres al trabajo y el rechazo de su hermana aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven. Otra de las frustraciones de Tsutsumu era la sexual. Su temprano aislamiento unido a un complejo de inferioridad sexual lo llevaron a generar una inmensa inseguridad, como declararon compañeros suyos de su instituto. Inseguridad que terminó haciendo que gradualmente se interesara por el porno y más tarde el porno infantil. Entre todo este contexto familiar y personal destaca la vida de Miyazaki Tsutsumu, su abuelo, único miembro familiar que le mostró empatía y cercanía. Como testigo en los psicólogos forenses que atendieron su caso, esta pérdida supuso la ruptura del último vínculo de Tsutsumu con la realidad, hecho que quedó más que patente cuando ingirió parte de las cenizas de su familiar, probablemente en un intento de hacerle parte de él. Por entonces la relación de Tsutsumu con el resto de la familia había dado un giro alarmante hacia la violencia, llegando a molestar sexualmente a su hermana y agredirlas a ella y a su madre. Aún así, nada hacía pensar que Miyazaki hubiera terminado cayendo definitivamente en una conducta psicopática. Era un buen empleado y de puerta hacia afuera era una persona amable. Nos encontramos ya sin embargo ante un sociópata consumado. 3 meses después de la muerte de su abuelo, Miyazaki raptó a Mari Kono, una niña de 4 años, la metió en su coche y la asesinó debajo de un puente. Tras cometer el crimen abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña inició el que sería su modus operandi, engañar a niñas que estaban solas para que se subieran en su coche para después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En ocasiones también tomaba fotografías a sus víctimas. En apenas un año asesinó otras 3 niñas entre 4 y 7 años, utilizando el mismo ritual, en el que resultó ser el último crimen. En junio del 89, Miyazaki se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo. Y durante los siguientes días se dedicó a masturbarse y grabarlo en video. Cuando el olor se hizo más intenso, el asesino cortó la cabeza y las manos de la niña, bebió su sangre y comió parte de una de sus manos. Por miedo a ser arrestado, Miyazaki finalmente decidió quemar todo rastro. Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas tenían algo en común. Habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba al otro lado de la línea. El padre de una de las niñas además recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de la ropa de su hija. Años después, un grupo de psiquiatras determinaría que este asesino sufrió un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era perfectamente consciente de la gravedad de sus crímenes.
Miyazaki era un psicópata emocional caracterizado por su inseguridad y baja autoestima cuyos actos criminales castigaban y acababan con sus víctimas, además de saciar su apetito sexual en un intento de borrar su propia imagen de niño, una imagen traumática con la que seguía obsesionado años más tarde. La policía japonesa estaba alerta de la desaparición de las niñas, aunque en un principio no se hallaba conexión entre las desapariciones. El 23 de julio de 1989 fue arrestado tras haber intentado asesinar a dos hermanas. La mayor consiguió escapar y avisar a su padre, quien al llegar al lugar se enfrentó a él. Miyazaki escapó, pero la policía lo capturó minutos más tarde. Miyazaki, que confesó los crímenes, fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura. Su padre, que no quiso hacerse cargo del pago de su defensa legal, se suicidó arrojándose a un río en 1994 y Tsutomu fue ejecutado en el 2008.